viernes 23 de febrero de 2024. Hoy nuevamente, después de 2 semanas, volvimos a pedalear ahí a la carretera, a la Panamericana Sur, rumbo a San Pedrito con los muchachos del Team Rutero Ciclista San Miguel. El viernes pasado no hubo entrenamiento, no me acuerdo qué pasó, pero creo que los chicos no podían ir, entonces tuvimos un descanso. Ese día yo aproveché y me lo tomé de descanso completo, porque ya estaba bastante cansado, así que dije, en buena hora que no hay San Pedrito. Pero hoy día, después de 2 semanas, volvimos. Y bueno, ha sido un día bastante oscuro. Yo no sé qué ha pasado. Todavía seguimos en pleno verano. O sea, febrero 23 es todavía bastante verano. Pero hoy día sí, a la hora que me estaba yendo al punto de encuentro, sentí un poquito de frío. Y ya cuando hemos estado yendo hacia la Panamericana, noté que había mucha neblina, no lo sé, ¿no? Bueno, antes de seguir, voy a poner también el video completo. No completo desde mi casa hasta el final, pero sí por lo menos completa la parte carretera, que es donde más nos divertimos. Este video va a ser un poquito largo, entonces una media hora, calculo que es lo que nos demoramos en hacer ese recorrido. Y nada, voy a hacer el intento pues de hacer una narración en todo el camino, que para mí siempre es un reto, ¿no? La verdad que la mayoría de los videos que yo hago siempre han sido de 10, 12 minutos, que es un resumen de toda la ruta, de toda la jornada de entrenamiento, pero algunas veces he hecho algunos videos sí más largos, como el de las carreras. Totoritas creo que una vez lo hice de largo, las 2 horas que me demoró la carrera. Creo que una vez también hice un video aquí entrenando en la Panamericana con los muchachos, un San Bartolo creo que también lo hice completo, fueron como 2 horas. Más de eso creo que no he llegado, ¿no? No me da para tanto, para hablar de más de 2 horas seguido. En realidad, esto de hablar de corrido para mí siempre ha sido un reto, ¿no? Pero gracias al YouTube ya, bueno, por lo menos para 10 minutos he podido hacerlo sin problemas. Ya me he acostumbrado, me adapté a la necesidad que había de poder narrar las experiencias del día. Y hasta los 10, 12 minutos no ha sido mayor problema. Pero ya cuando paso esa duración, ya empiezo a ponerme un poco nervioso cada vez que cojo el micrófono. Esto es muy parecido al entrenamiento, creo yo. Uno cuando está en su zona de seguridad, o sea, por ejemplo, si un ciclista pedalea 1 hora y media, 2 horas, y de pronto necesita hacer 3 horas, ya va a dudar un poco de sus capacidades, ¿no? Y si tiene que hacer 4 horas, pues con mayor razón, ¿no? Entonces yo creo que esto de hablar en un video así de manera tan prolongada también es algo similar. Pero bueno, como decía, en el camino noté ya que el clima estaba bastante húmedo, mucha neblina, y generalmente cuando estamos a estas alturas de la carretera, empezando recién nomás, ahí a la altura de donde se sacan los brevetes, desde ahí ya empieza a estar despejado, pero yo no sé qué está pasando en estos últimos días, que noto que pareciera que ya como que estamos entrando en el invierno, cosa que no es así, ¿no? Pero está amaneciendo un poco más tarde. Y eso nos complica un poco, porque en la carretera andar así a oscuras, la verdad que es un poco peligroso. Y hoy día no saqué mis luces delanteras, que generalmente las saco cuando voy en solitario, cuando voy a zonas donde sé que hay mucha oscuridad, como en la Costa Verde, cuando me voy hacia la zona de Cineguía, cuando salgo súper temprano, ¿no? Pero en verano generalmente eso no lo veo necesario, porque amanece desde muy temprano. Pero estos últimos días no sé qué está pasando, no he visto que a estas horas ya esté aclarándose, ¿no? No sé si el resto o mejor dicho, los días que vienen van a ser iguales. Pero la cosa es que hoy día sí extrañé mis luces. Gran parte del camino por la zona esa de Pantanos de Villa estaba completamente oscura. Yo no veía absolutamente nada. Tenía que guiarme de las luces rojas de los compañeros que iban adelante. Pero bueno, fuera de los detalles climáticos, a ver, otra novedad del día de hoy, ya Adolfo, como lo vemos ahí al lado derecho, se apareció uniformado con el jersey del Team 5M, lo cual me había prometido y veo que ha cumplido, o sea, muy bien. Entonces los dos oficialmente ya éramos Team 5AM, yo también estaba vestido igual, y nos íbamos a enfrentar pues como todos los viernes en este juego o en esta competencia entre amigos, digamos, ¿no? Entre el Team 5M y el Team Rutero Ciclista San Miguel. Ojo que nosotros éramos dos, nomás 2 unidades, Adolfo y yo. En cambio el Team
Rutero Ciclista San Miguel tenía varias unidades, eran como 5 o 6, bueno, el resto del pelotón, ¿no? Entonces, hoy día no habíamos preparado nada en especial. Habíamos visto un par de opciones como siempre, ¿no? Pero uno a veces puede planificar ciertas cosas y cuando llega el momento de los hechos, las cosas se dan de otra manera. Entonces, sinceramente no sabíamos realmente qué hacer. Lo que sí yo tenía sumamente claro era que yo hoy día iba a ser de gregario 100% de Adolfo. Adolfo es el big boy de pelotón, él es el líder del Team 5AM en este tipo de rodadas. Y yo iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a que consiga el triunfo de etapa o el triunfo del entrenamiento. Siempre entendiendo esto como un juego, pues, ¿no? O sea, el ciclismo es un deporte, pero dentro de todo yo lo veo también como un juego, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, a uno le gusta el fútbol, se junta con sus amigos, coge su pelota, se van a su canchita y hacen una pichanga. Entonces, obviamente todos quieren hacer goles, hacer chalacas, hacer un buen partido. Entonces es parte del juego, ¿no? No es que se estén alucinando pues profesionales ni nada, ¿no? Nosotros igual, al menos, bueno, hablo por mí. Yo no me alucino nada, simplemente para mí el ciclismo es un juego y cuando salimos a una rodada de este tipo estamos jugando a sprintar, a atacar y todas esas cosas. Que yo creo que es lo más importante cuando uno hace deporte, es justamente eso, pasarla bien, divertirse, ¿no? Si nos tomamos las cosas así tan serio, sinceramente yo no disfrutaría el ciclismo si no fuera así. Entonces, bueno, eso es lo que suele pasar acá los viernes. Jugamos a hacer ciertas estrategias y hoy día no había nada planificado en realidad. Había algunas opciones, ¿no? Las opciones eran las de siempre en realidad, o sea, yo ni siquiera las llamaría opciones. Simplemente a veces se puede atacar de lejos, a veces se puede atacar un poco más cerca. Había una opción sí de atacar desde el regreso de San Pedro. Esa era una opción sí que la habíamos hablado hace tiempo, pero una opción que no era muy realista tampoco, sino era una idea loca, ¿no? Atacar desde San Pedro hasta la meta, ¿no? O sea, hasta el peaje. Y eso significa que son como unos 15 minutos de rodaje sumamente duro, ¿no? Aparte que sería una estrategia difícil de realizar porque obviamente pues desde tan lejos es difícil rodar rápido en grupo pequeño o en solitario, y el pelotón siendo más grande siempre va a tener las chances de poder ir a un ritmo bastante alto y neutralizar a los fugados, ¿no? Entonces esa era una opción nada más. Ahora, bueno, otra cosa que quería comentar, a ver, mi semana ha sido bastante dura, yo estoy bastante cansado en estos últimos días, no tanto por la carga de entrenamiento, sino yo creo que es el tema de las horas de sueño, ¿no? O sea, desde hace 2 semanas ya empecé a nadar, estoy nadando los miércoles y los lunes y los miércoles a las 6 de la mañana en Pescadores. Entonces ya con este nuevo esquema de entrenamiento ya no tengo ni un solo día en el que no me despierte o a las 4 o a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, porque para la natación los lunes y miércoles me despierto a las 5 para llegar ahí, entrar al mar a las 6 de la mañana. Los martes, los jueves y los viernes me despierto a las 4 para salir a rodar, ya sea aquí con los muchachos o cuando hago mi entrenamiento en solitario en la Costa Verde o cualquier otro sitio. Tengo que salir súper temprano para evitar ahí el peligro de los autos, o minimizarlo, mejor dicho, porque el peligro siempre está. Los sábados es el día en que sí suelo correr y podría despertarme un poco más temprano, ya no me molesta tanto correr con sol. Pero como es el día largo, muchas veces los sábados tengo que hacer cosas a media mañana, entonces tampoco puedo salir ya muy tarde, entonces trato de salir temprano también. Y como los sábados hago mi día largo de carrera a pie, generalmente procuro irme hacia Miraflores para tener una ruta larga, entonces no es muy bonito correr cruzando la ciudad a las 9, 10, 11 de la mañana cuando ya hay mucho tráfico, mucha bulla, mucha gente. Entonces eso tampoco me gusta del todo, para los fondos al menos. Entonces trato también de despertar temprano a las 5 y salir a las 6 de la mañana máximo, lo cual me deja pocas horas de sueño. El domingo es el día en que salgo a fondear en bicicleta, y eso sí también lo tengo que hacer temprano. Por más que sea domingo, salir a las 8 de la mañana yo no lo veo tampoco muy bueno, porque por más que sea domingo el tráfico está ahí. Entonces si uno sale a las 5, yo creo que por lo menos tiene 2 o 3 horas de poquito tráfico, y si el rodaje es más largo, entonces bueno, en buena hora, ¿no? Pero eso ya no me da pues ningún día en el que pueda despertarme más tarde que las 4 o las 5 de la mañana, y eso sinceramente siento que me está matando. Esta es la tercera semana que estoy haciendo eso, o la segunda semana que estoy haciendo esto, y
y siento que cada día me cuesta más despertar y cada día me cuesta más los entrenamientos en sí. O sea, estoy más cansado y tengo que tomar siestas que no siempre puedo tomarlas, ¿no? Algunas veces sí, pero no siempre. Entonces, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, obviamente la solución es dormir más temprano, pero en mi caso eso es muy, muy difícil. Muy difícil que me acueste antes de las 11, pero ni modo, alguna solución tendré que buscar para ese tema, ¿no? Ahora, otro tema que me pasó hoy día también, yo desde hace ya varias semanas, sí, son varias semanas que yo he sentido que mi bici estaba fallando, sentía que cuando estaba en los primeros piñones del cassette, o sea, en los más pequeños, en el 11, en el 12, sentía como que había un roce, como que la cadena chocaba con algo. Entonces, eso me pareció raro, pero ese síntoma ya me ha pasado antes y generalmente cuando he sentido eso es porque se me estaba saliendo o se me estaba soltando el eje del pedalier. Entonces, hace un par de días llegué a mi casa, sentí que había un ligero juego, era mínimo, pero era un ligero juego. Entonces le saqué todo el pedalier, felizmente esa parte sí sé cómo hacerla. Yo no sé mucho de mecánica, pero al menos esas cosas sencillas creo que sí puedo hacerlas sin ningún problema. Entonces le saqué el eje pedalier, aproveché y lo limpié porque vi que había un montón de agua adentro. No sé cómo habrá entrado el agua. Y entonces, bueno, lo limpié, lo metí, lo ajusté bien. Y dije yo, bueno, debe ser este el tema. Entonces, bueno, salí a pedalear y volví a sentir lo mismo. Entonces, ya recién el día de hoy, cuando he comentado este tema a los muchachos, algunos me han dicho, a ver, puede ser el eje de la rueda o puede ser quizás el cambio no está entrando bien, pero el ojo clínico de Miguel fue el que me dio la solución. Miguel al toque vio, me dijo, no, puede ser el cassette. Entonces yo cogí el cassette y el cassette estaba suelto, ¿no? O sea, el cassette se movía para adentro y para afuera ligeramente, pero ya suficiente como para sentir que había algo que estaba mal, ¿no? Y yo creo que esa era la razón. Entonces cuando me ponía en el piñón 11 o 12, ese cassette se movía ligeramente hacia los lados y eso hacía que la cadena choque con el desviador, ¿no? Porque en esa posición la cadena estaba bien tirada hacia afuera, entonces chocaba definitivamente con el desviador y yo sentía que cuando iba así a alta velocidad, 50, 48, y ya necesitaba ponerme en el 50-11 o el 50-12, ahí es donde sentía ese movimiento, ese choque, ¿no? Entonces el ojo de Miguel la verdad es que me dio la respuesta. El tema era el cassette, ¿no? Bueno, y Miguel también ya la vez pasada yo que comenté algo sobre ruedas, que tengo un problema con una rueda que necesito tejerla nuevamente. Ahí Miguel me dejó un comentario en el YouTube y claro, me habló bastante con bastante detalle sobre el tema del ancho de las ruedas, que tiene que ir con una cubierta que sea del mismo tipo. O sea, y Miguel domina bastante esos temas. Entonces, y la verdad es que su ojo clínico hoy día me llegó, porque él fue el que se dio cuenta que el problema era el cassette. Yo llegaba a la casa y he sacado el cassette y lo he puesto nuevamente, pero cuando lo he sacado yo pensé que iba a sentir que el cassette estaba flojo. Bueno, para eso yo también tengo mi herramienta para sacar cassette, esas cosas también las sé hacer. Entonces yo dije, seguramente la rosca está suelta y va a salir fácil, pero la verdad es que no fue así. Entonces saqué el cassette y vi la piña, ¿no? Y cuando cogí la piña, ahí me di cuenta que la piña estaba suelta también. Y aquí sí ya era una novedad para mí, porque esto de acá yo no sé cómo revisarlo ni verlo, ¿no? Vi que la piña se movía para adentro y para afuera. No sabía realmente qué podía ser. Yo dije, de repente serán los rodajes que ya habrá que cambiarlos o qué sé yo, ¿no? La cosa es que, bueno, ahí medio investigando un poco vi que había unos dos conitos, ya que se parecen un poco a las llantas antiguas que solamente tenían vías. Entonces había una especie de conitos que me di cuenta que se podían mover. Al final los saqué los dos por ambos lados de la masa y vi que había una especie de eje con tornillos que era fijo. Entonces, bueno, hasta ahí nomás llegué, pero la cosa es que cuando ya puse nuevamente esos conos me di cuenta que el cono ese del lado derecho, del lado del cassette, ajustaba pues la piña, ¿no? Entonces aparentemente ese era el problema nada más, se había soltado el cono que ajustaba la piña. Entonces bueno, lo ajusté con la mano nada más porque la verdad es que no sé con qué se ajusta, no tiene forma de tuerca ni tiene nada que indique que se pueda ajustar con una llave, o quizás simplemente con un alicate se puede hacer presión y ajustar, no lo sé sinceramente. Eso de acá, cuando he ido a un taller a ver ruedas no me he fijado en ese detalle, pero hoy día, bueno, lo que vi es que esa rosquita, ese cono sirvió para poder ajustar la piña y de esa manera ya no se movió. Entonces puse el cassette
Y ahora sí ya quedó bien. Entonces por fin ya la bicicleta está bien. Así que ya no debería dar problemas para más adelante, ¿no? Entonces bueno, ese fue el tema con la bici. Yo llevaba ya varias semanas tratando de resolverlo y no pude. O sea que gracias a Miguel, problema resuelto, ¿no? Y bueno, a ver, estamos en febrero, también hay otra cosa que ya me empieza a preocupar un poquito. Ya está empezando la temporada ciclística. Estamos en febrero, ya ha habido algunas cuantas carreras. Por ejemplo, el Tour del UAE, el Tour Down Under, que es el que inicia la temporada en enero ahí en Australia. Y de esas carreras no he visto nada. No he tenido tiempo, en primer lugar. Este año para mí está siendo muy difícil, muy duro por trabajo. Tengo muy poco tiempo. Antes sí me daba como para ver un poco las carreras mientras trabajaba. Ahora ya no necesito estar más concentrado. Pero hay otro problema adicional que es el tema de las aplicaciones, ¿no? Con la desaparición de GCN, la verdad que ya me di cuenta que tengo un gran problema porque, como ya he comentado antes, todo el año ciclístico yo más o menos lo tenía dividido entre Star Plus y entre GCN. Star Plus transmite el Tour de Francia, la Vuelta a España, que son 2 carreras de ASO, de esta empresa que organiza los eventos, y además yo creo que las clásicas principales y los monumentos también iban por ESPN. Pero en realidad el ciclismo es mucho más que eso, y a mí siempre me ha gustado ver las clásicas belgas, y el Giro de Italia no estaba por ahí. Entonces el Giro de Italia estaba en GCN, que por esa razón es que yo me suscribí a GCN. Entonces las clásicas belgas y otras carreras interesantes estaban ahí en GCN, y ahora pues ya no existe esa aplicación. Lo que tendría que hacer es sacar Eurosport, pero Eurosport implica un pago más alto, me parece, y además implica también que tenga que pagar una VPN para poder ver ese contenido que no está pensado para América Latina. Entonces la verdad que ya es mucho costo y no he sacado eso. Ahora lo que me he enterado es que en DirecTV Go me parece que hay un par de canales que sí están transmitiendo ciclismo. Entonces esa puede ser una alternativa, porque DirecTV Go yo lo saqué para el Mundial, me acuerdo, eran 45 soles mensuales. Y eso sí me parecía pues pagable por un mes para poder ver el Mundial. Y listo, después de eso lo cancelé, ¿no? Ahora yo creo que podría ser algo parecido con DirecTV para ahorita, febrero, marzo, que empiezan las carreras. Y con eso ya más o menos voy a poder ver las clásicas de esta primera parte del año, las clásicas de primavera, ¿no? De verano acá en Perú, pero primavera allá en Europa. Entonces, eso es lo que ha pasado. No hay GCN y ahora pues el Star Plus sí lo tengo. Ya por ejemplo mañana sábado es la primera de las clásicas de piedra, si no me equivoco, ¿no? La Omloop Het Nieuwsblad, que es una carrera bastante simpática. Creo que el año pasado la ganó Laporte, si no me equivoco. No estoy muy seguro. Yo siempre veo las carreras y disfruto en el momento, pero ya una vez que pasa el tiempo, pasa un año, sinceramente ya no me acuerdo muy bien de los ganadores, salvo en las carreras importantes, o más importantes, mejor dicho, como los monumentos. Eso sí, para eso tengo un poco más de memoria. Pero bueno, creo que la Omloop es la primera de piedras, es ahí. No conozco muy bien el recorrido, no me acuerdo las ciudades por donde va, pero lo que sí sé es que pasan ahí por ciertos muros, como el Kappelmuur, que ya no se ve en el Tour de Flandes, ¿no? Entonces esa carrera va a estar interesante. Esa sí va por ESPN, así que la veré. La veré, si no puedo en vivo, la veré en diferido. Pero con las demás carreras sí, la verdad es que no tengo idea. Yo creo que voy a tener que aplicar plan DirecTV nada más, no me queda otra. 45 soles mensuales, si no me equivoco, ese era el precio de la membresía. Y nada, bueno, tendré que hacerlo, aunque sea para marzo y abril. Bueno, ya ahorita estamos de regreso, ya estamos en el regreso. Y aquí vamos a ver, ya vamos a empezar a ver qué es lo que sucedió. A ver, Adolfo ya se animó, no coordinamos nada, ni siquiera conversamos nada en ese momento. Se animó y se puso a tirar muy duro, entonces yo salí detrás de él. Eso sí, yo sabía, si él iba a atacar, yo iba a ir con él para tratar de irnos los dos en solitario. Tuvimos ese parón, ahí hubo un par de camiones que nos frenaron a todos y arruinó ese acelerón de Adolfo, pero la cosa es que a mí se me ocurrió abrirme por ese costado y pasar libre. Los chicos, yo no sé qué pasó, ahí estamos viendo por atrás, creo que solamente uno pasó por detrás, los demás se quedaron en ese tapón que hicieron los dos buses. La cosa es que yo
simplemente esperé pues a los muchachos, ¿no? Ya no tenía ningún sentido irme en solitario porque de ahí hasta la meta es un montón de tiempo, son como 15 minutos, yo 15 minutos en solitario rodar tan rápido no puedo. La vez pasada que me fugué en solitario rodé algo de 6 minutos y un poquito más a 47, 48 de media, y eso fue bastante duro, ¿no? Me salieron como 260 vatios creo por 6 minutos, eso para mí son a 5, ¿no? O sea, más de eso no puedo hacer. Entonces, tratar de irme en solitario no tenía sentido. Pero cuando volteé para atrás vi que Adolfo venía solo, ¿no? Entonces Adolfo me dijo, ya, vámonos, porque los demás se han quedado. Entonces, ahí metí un acelerón y me fui con Adolfo. Entonces, aquí ya teníamos el primer ataque del día, ¿no? De la jornada. Entonces, Adolfo se puso, hizo el primer relevo. Yo miraba para atrás a ver si estamos abriendo hueco, y efectivamente estamos abriendo hueco bastante rápido. Entonces, aquí lo que yo hice fue simplemente ya me puse en modo fuga en dúo, ¿no? Hace poquito hubo una carrera, no me acuerdo cuál, que por ahí vi un resumen, había 2 chicos del Decathlon, o sea, del equipo que antes era el AG2R, bueno, igual se llama creo AG2R Decathlon. Hubo 2 chicos que se fugaron, 2 compañeros de equipo, lo cual no es muy usual, ¿no? Generalmente las fugas son de personas de equipos distintos, pero bueno, a veces sucede. Hoy día jugamos los 2 del Team 5AM. El primer relevo lo hizo Adolfo, yo me puse ahí en ese punto de Mamaconda, me puse a hacer el relevo, y ahí sí traté de ir a 50 o un poco más si era posible, ¿no? La verdad es que fue un día de mucho viento en contra en todo sentido. Yo lo sentí en la ida y también lo sentí en la vuelta. O sea, en la ida yo cuando estaba haciendo relevos, ahí como se ha visto algunos minutos antes, para ir a 42, 43 tenía que aplicar 250 vatios, o sea, era mucho, ¿no? Y cuando me he dado la vuelta, he sentido lo mismo. Acá 50 por hora y necesitaba 300 vatios. Y yo creo que ha habido otros días que para ir a 50 necesitaba menos vatios. Sin embargo, hoy día lo sentí durísimo. Sin embargo, en este momento yo estaba pensando ya en el posible desenlace, ¿no? Yo tenía la esperanza de que los dos nos ayudáramos en los relevos hasta el final y llegáramos en solitario a la meta. Y yo, bueno, obviamente en la meta ya los dos dejamos de ser miembros del mismo equipo y íbamos a sprintar, ¿no? Yo le iba a tratar de ganar a Adolfo en un posible sprint entre los dos, ¿no? Obviamente tenía más chances porque nunca le ganó un sprint, pero al menos esa era la lógica, ¿no? Entonces, la cosa es que, bueno, hasta ese momento, ya cuando me puse yo detrás de Adolfo, se me hizo durísimo. O sea, yo creo que a la rueda de Adolfo sufría más que yendo al frente. Y claro, pues yo estaba viendo 50, Adolfo también, o un poquito más rápido inclusive, pero yo estando atrás de él, como él es más pequeñito, la verdad que no me cubría el aire, pues. Ahora, yo miraba para atrás constantemente y lo que me daba moral era ver que el hueco con los muchachos del Team Rutero Ciclista San Miguel que nos estaban persiguiendo, ese hueco se estaba abriendo cada vez más. Entonces, al menos tenía ese incentivo para seguir sufriendo. Bueno, esto es algo súper importante, ¿no? Cuando uno está haciendo deporte, si bien es cierto, la intensidad la controlamos con los bates, con el pulso, con el pace cuando uno corre, pero la percepción de esfuerzo es lo que finalmente nos hace parar o nos hace seguir, ¿no? Si uno ya no tolera el esfuerzo que está aplicando en ese momento, al margen de los vatios que diga el ciclocomputador, uno simplemente ya va a tirar la toalla, no va a poder hacer no va a poder continuar con el esfuerzo. Entonces, la percepción de esfuerzo cambia todo el tiempo, ¿no? Cambia en función a las expectativas, a la emoción del momento, al incentivo que tenemos, ¿no? Entonces, a eso me refería. Cuando uno ve que está yendo a 300 vatios, que para mí es un montón, ¿no? Es mi zona 5, ya casi mi zona 6. Pero si yo veo que estamos abriendo hueco y no nos están alcanzando, entonces uno tiene un plus para poder seguir presionando, ¿no? Yo sentía que aquí estaba en mi límite, sinceramente. Ahí estaba haciendo mi relevo. El relevo, ese era ya el tercero o el segundo, creo. Estaba tratando de ir lo más rápido posible, pero llegando a esta zona del puente Conchán sí noté que el viento era mucho más fuerte, ¿no? Porque si bien es cierto ya no podía meter 300 vatios, pero la velocidad cayó de 50 a lo que se ve ahí, 42, 43, y eso era sumamente lento, ¿no? Entonces, pero aún así yo veía hacia atrás y veía una ventaja bastante significativa. Entonces yo decía, yo creo que vamos a llegar juntos.
vamos a poder llegar en solitario los dos miembros del Team 5M. Entonces en ese momento ya yo me acuerdo que en ese momento yo le estaba pidiendo el relevo a Adolfo desde hace rato, pero Adolfo no pasaba, no sé por qué, ¿no? Y en este momento pasó adelante y creo que pasó muy fuerte. Yo le decía y le decía, Adolfo, espérate, ¿no? Espérame un poco que me estoy quedando, ¿no? Porque la idea era yo poder seguir con él para seguir dándole relevos, aunque sea un par más y después, bueno, ya que se vaya, ¿no? Ahí le estaba gritando. Me acuerdo que le silbé, volteó a Adolfo, volteó a Adolfo y me vio que me quedaba y se fue nomás, aceleró, ¿no? Después Adolfo al final me ha dicho, me dijo, no, yo pensé que tú me estabas avisando que nos estaban que nos estaban alcanzando, ¿no? Y por eso Adolfo se fue nomás. Entonces, bueno, ahí yo me di cuenta también, ¿no? Yo me di cuenta que no, Adolfo tenía mucho más gas, entonces yo lo iba a ralentizar si es que lo obligaba a que me espere un poquito más. Entonces no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces cuando ya eso pasó dije, no, ni hablar. Yo no podía conectarme nuevamente con Adolfo. Ya el esfuerzo era muy alto y ya dejé que se vaya y entonces empecé a regular un poco y empecé a mirar atrás porque vi que los chicos ahora sí empezaron a acercarse, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero mientras nosotros hemos rodado, hemos estado más o menos a 48, 50 por hora, ¿no? Los chicos tenían que ir más rápido que eso para cogernos. Entonces yo sabía que igual atrás estaban sufriendo bastante. Entonces igual las probabilidades de que Adolfo pueda llegar eran todavía bastante altas. En ese momento yo ya estaba casi reventado sinceramente, pero dije, ahorita vienen los chicos y seguramente van a venir embalados a esa velocidad 47, 48. Entonces yo tenía que guardar un poco de piernas para que llegado ese momento pueda entrar a ese tren nuevamente, ¿no? Y esto sinceramente es algo que a mí me cuesta mucho, claro, o sea, tendría que tener un entrenamiento distinto para poder aguantar esos acelerones muchas más veces, ¿no? Por el momento me he dado cuenta que yo creo que puedo hacer este tipo de cosas solamente unas 2 veces nada más, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que, por ejemplo, si estoy en una fuga y por algún motivo me descuelgo porque no puedo aguantar el ritmo de los demás, cuando el pelotón por detrás me neutralice, yo sé que voy a tener dificultades para ponerme a rueda. Bueno, en ese momento justo llegaron los chicos. Llegó Efraín, Miguel y Rodrigo, ¿no? Entonces había 2 miembros del team Ruteros Ciclistas San Miguel, Efraín, que es el líder, y su gregario, que es Miguel, pero en este momento, bueno, Efraín también se puso el overol, le estuvo tirando todo el tiempo, ¿no? No le iba a dejar todo el trabajo a Miguel solamente. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo no es... Él es un ex miembro del team Ruteros Ciclistas San Miguel, pero yo creo que en esa situación también tenía que colaborar, ¿no? Pero me parece que colaboró poco. Ahora, según decía Rodrigo, él es el que hizo la neutralización hasta donde yo estaba, más o menos, ¿no? Entonces por eso se quiso guardar en estos momentos cuando ya él está apareciendo en cámara, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya yo pude con mucho esfuerzo sumarme al grupo. Obviamente yo sí no iba a dar ningún relevo, ahora sí ya tenía claras mis funciones como gregario de Adolfo. Mi trabajo en ese momento consistía en simplemente rodear a los demás muchachos, ¿no? O sea, que me lleven me lleven cómodamente a su rueda. Yo no tenía que colaborar, obviamente, si no, pues estaría acercando a los rivales a mi compañero de equipo que está por delante. Entonces aquí mi trabajo era simplemente rodear a los chicos. Ahí, por ejemplo, Miguel le cedió el relevo a Efraín. Miguel se puso detrás mío, yo normal, porque todavía tenía 2 hombres adelante mío. Ahí Efraín ya se abrió. Y es que la verdad que Efraín la tenía difícil porque él, siendo el sprinter, el líder del equipo, él no debería estar desgastándose tanto, pero es que ya no había más gregarios. Sus gregarios ya se habían quedado atrás, se habían quedado fundidos. Eso también fue un tema de conversación posterior, ¿no? Ahí quizás la mejor estrategia hubiera sido a los 3, 4 gregarios que había para Efraín, quemarlos a todos, pero quemarlos significa que den su mejor esfuerzo por 2 o 3 minutos y que se pongan a 50 por hora o más, que terminen muertos, que se salgan y que entre el siguiente gregario, ¿no? Eso sería quemar a los gregarios, quemar las naves, como se dice. Pero no sé, parece que eso no llegó a ocurrir y al final Efraín tuvo que ir solamente con Miguel y con Rodrigo, que era un compañero de fuga, no era un gregario, ¿no? Entonces ahí Miguel hizo un trabajo bastante bueno, creo yo, ¿no? Porque al menos desde que ellos llegaron hasta donde yo estaba, yo vi que Miguel
hizo su mejor esfuerzo por hacer los relevos más largos y más duros que le era posible, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que ahí, nuevamente, bueno, Miguel se puso atrás. No, ya Miguel, claro, quemó sus últimas naves en ese relevo. Ahí ya se quedó. En ese rato yo me di cuenta, entonces dije, bueno, ahora somos solamente 3. Rodrigo estaba tirando en ese rato, pero en ese momento yo dije, bueno, estamos los 3 y los 3 vamos a luchar por el segundo lugar. Pues esto va a ser un sprint, grupo reducido por el segundo lugar. Entonces aquí yo ya nuevamente empecé a mentalizarme en que tenía que sprintar como sea. Yo estaba, la verdad, bastante cansado ahí, estaba a rueda, y ya los vatios eran un poco más bajos, la velocidad más baja también, pero yo no me sentía para nada fresco ahí. O sea, ese tiempo que estuve con los muchachos no lo sentí como que pude recuperar fuerzas. En ese rato ahí Efraín empezó a irse, entonces Rodrigo lo dejó, yo dudé, yo dije no, entonces en todo caso me voy con Efraín. Me puse a su lado. Me puse detrás de él y ahí ya estamos bastante cerca. Yo diría que ahí estamos a unos 2 kilómetros quizás de la meta. O sea, estamos a 4 minutos, algo por ahí. Entonces ahí ya el ritmo empezó a bajar. Ya definitivamente todos nos empezamos a mirar las caras. Estábamos yendo sumamente lento a 38. Yo me puse al costado. No era necesario estar a rueda porque estamos bastante lento. Nos mirábamos todo el tiempo. Había un detalle, ¿no? Efraín estaba estrenando su bici nueva, que yo por cierto lo felicito a Efraín, muy bonita la bicicleta. Él durante muchos años usó su Fuji, que le trajo muchas alegrías, le dio muchos triunfos de etapa aquí en San Pedrito. Y hoy día estrenaba bicicleta nueva, ¿no? Una Specialized SL7 muy bonita, una bicicleta que a mí me encantaría tener. Entonces, este iba a ser el debut de esa bici en esta ruta, porque ya entiendo, he visto por las historias de Efraín que él ya la estrenó en otras rutas, en unos fonditos, en algunas escaladas. Los comentarios de Efraín han sido muy buenos con la bicicleta. Han notado que era una bici más rápida, es una bici más rápida, mejor dicho, porque ahí todavía la tiene, una bici más rápida tanto en las escaladas como en los sprints. Él nota que es una bici muy rígida, que ni bien uno se para en bielas, la bici responde, ¿no? Lo cual a mí me da mucha envidia, porque yo tengo la misma bicicleta, mi Felt, la tengo del 2015. O sea, ya van a ser 10 años con la misma bicicleta y no he probado otra. La verdad es que me provoca tener experiencias distintas, probar otro tipo de bicicletas y ver cómo se comportan. Pero bueno, todavía no me ha sido posible. Ahí estamos al final ya. Efraín empezó, se paró en bielas y en eso se le salió el pie. Y yo estaba completamente seguro que le podía arrebatar el triunfo del sprint a Efraín, pero ya cuando lo vi en desgracia, sinceramente ya me frené, yo dije ya se acabó, pero al final Rodrigo hizo lo correcto. Rodrigo sí siguió sprintando, ¿no? Al final Rodrigo quedó segundo, yo tercero, pero la verdad es que ahí me arrepentí de no haber seguido en el sprint, ¿no? Si bien es cierto, Efraín, es que me recordó un poquito a lo que pasó en el Tour de Francia en el 2009 o 2010 creo, ¿no? Que estaba Andy Schleck con Contador. Estaban escalando, no me acuerdo del Verbier, no me acuerdo qué puerto de montaña. La cosa es que a Andy Schleck se le salió la cadena y Contador lo atacó. Entonces ese recuerdo quedó en mi mente y yo no quise hacer lo mismo, pero al final creo que estuvo mal. O sea, ya si el rival pues le pasa eso, uno tiene que seguir sprintando hasta meta nomás. Y con eso me hubiera quedado con el segundo lugar y hubiéramos hecho el 1-2, ¿no? Entonces eso me arrepentí, ese es el aprendizaje. Tengo que seguir, tengo que tener una mentalidad más competitiva, creo yo. Bueno, y eso fue el rodaje de hoy, la verdad muy entretenido, y al final como siempre pues un cafecito con los chicos para hacer la tertulia, y ahora sí pues a la casa y a trabajar.